Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Bien, chicos, vamos a terminar hoy todo lo que es neuroanatomía. Ya hemos hecho, esta es la tercera clase de neuroanatomía. Ya hemos atravesado lo que es más complejo de la neuroanatomía cuando vimos el tallo encefálico, cerebelo, todo el mesencéfalo, todas las estructuras. La clase de hoy va a ser más breve y más sencilla. Vamos a hablar del diencéfalo y el telencéfalo, que son las últimas dos estructuras neuroanatómicas que falta por revisar. Debo hacer, chicos, hincapié en que estas materias, yo entiendo que son pesadas, sobre todo las dos clases anteriores, la cuarta y la quinta, son, son materias bastante que requiere de mucha lectura y que requiere de asociar esa lectura a estructuras, ¿no? Hay que estar viendo, mirando y aprendiendo básicamente de memoria muchas cosas. Sin embargo, esto es fundamental. Cuando arrancamos con las SG, mucha gente piensa que esto es sencillo, que las SG es una cosa tal vez más, ¿cómo poder explicarlo? Que se pueda entender de una manera tal vez más, no sé si intuitiva, pero tiene un componente importante también intuitivo, pero no nos olvidemos que esto también es medicina y es una ciencia médica, ¿ok? Y por ser ciencia debe ser exacta. Estamos hablando de biología. En este caso particular estamos revisando anatomía. Esto es fundamental, chicos, es como aprender a caminar. Nosotros partimos con las leyes biológicas que nos dan un entendimiento de cómo funciona la biología, pero tenemos que entender dónde funciona esta biología, dónde. Y esas estructuras que son el dónde tienen una función específica. Y por eso estudiamos esta rama de anatomía que ha sido complicada, que ha sido fuerte. No es fácil encontrarse de frente con la anatomía. Como ya les he explicado, les he comentado en algunas oportunidades, la anatomía significa tal vez el ramo que provoca más deserción en la universidad, en el primer año, justamente porque se encuentra a primera vista como algo muy complicado, sobre todo la neuroanatomía, lo que hemos estado viendo. Pero, insisto, llamo a relajarse. La modalidad que tiene este curso permite tomarse todo el tiempo posible, permite cada 2 semanas contar con todo ese tiempo para revisar, para leer, para revisar los videos. Así que llamo a no desanimarse. Desde que empezamos con neuroanatomía se han ido como 6 personas del grupo. Pero llamo a no desanimarse, chicos. Esto es aprender a caminar y cuando entremos de lleno a analizar todo lo que es, asociar todo esto a lo que es la ciencia curativa germánica, vamos a empezar a trotar. Pero esto es el aprender a caminar. Bien, chicos. Además, pronto se vienen ya las clases de la rama de imagenología, donde vamos a analizar las TAC, vamos a saber cómo estudiar un TAC y con este conocimiento neuroanatómico vamos a poder hablar en el mismo lenguaje y entender cuáles son las estructuras, dónde encontrar los focos de Hammer, que no es algo, como ustedes saben, al azar. Así que, bueno chicos, vamos a darle. Mientras me tomo un mate, vamos a compartir pantalla. Vamos a analizar las estructuras, dos capas, dos importantes
zonas cerebrales que vamos a empezar ahora con el diencéfalo. Lo que está coloreado en el esquema como color naranjo va a ser el diencéfalo. Bueno, cuando el sistema nervioso empieza a desarrollar sus estructuras, vamos a ver, como vimos en las clases anteriores, que va a estar compuesto por tres secciones fundamentales, que va a ser el prosencéfalo, que ya lo estudiamos, el mesencéfalo, que lo estudiamos, el romboencéfalo, que también estudiamos. Eh, bueno, después de esta parte del desarrollo, entonces estas estructuras iniciales van a finalmente a dar lugar a otras distintas partes de lo que es el cerebro adulto, ¿ok? Y aquí es donde una de esas partes va a ser el diencéfalo. Bueno, vamos a analizar entonces cuáles son las estructuras y las funciones propias de lo que es el diencéfalo. Esto va a encerrar porciones importantes del cerebro, como lo que es el tálamo y el hipotálamo, y bueno, que son estructuras que van a ser fundamentales porque van a controlar el correcto funcionamiento de muchos procesos biológicos, como la secreción de hormonas y la regulación del sistema autónomo. Este, bien, vamos a ir viendo básicamente qué es el diencéfalo. A ver qué pasa, que no puedo cambiar. Ahí sí. Bueno, vamos viendo entonces. El diencéfalo, que es esta zona, todo lo que vamos a ver aquí va a ser el diencéfalo, toda esta porción. Bien, el diencéfalo entonces va a ser esta parte del cerebro que se va a situar acá, en la región medial del cerebro. Región, el nombre va a hacer referencia, primero que todo, a esta parte del tubo neural que va a dar lugar entonces a estas estructuras cerebrales mediante el desarrollo embrionario que ya vimos anteriormente en la primera clase de neuroanatomía. Bueno, en concreto entonces, una vez que se diferencian las partes principales de lo que es el diencéfalo, vamos a ver el tálamo, que va a ser esta zona de acá. Vamos a ver el hipotálamo, hipo, ustedes saben, va a estar debajo, aquí el tálamo, acá el hipotálamo. Vamos a ver el epitálamo, que no lo tengo en este esquema, lo tengo en el otro esquema. Va a estar aquí el epitálamo, justo en la mitad entre lo que es el subtálamo y el tálamo. Y bueno, y también el subtálamo, pero también va a estar involucrado la retina. Como en algún momento se lo mencioné en alguna parte dentro del curso, en algún momento estuvimos hablando del ojo, cuando se compartió un documento del ojo, y efectivamente la retina se considera una parte cerebral, al igual que otras estructuras que también revisamos alguna vez dentro del oído, lo que es la cóclea, ¿no? Van a ser estructuras y órganos que pertenecen propiamente tal al cerebro. Bueno, asimismo, vamos a ver aquí también la glándula pituitaria o la glándula hipofisiaria o la hipófisis. Las tres cosas son la misma cosa, que va a estar también unida al hipotálamo. Aquí la podemos ver, ahí donde dejé el cursor, que no le cambié el color todavía. Bueno, y otra estructura, el nervio óptico, entonces, que también va a estar en conexión con el diencéfalo. Bueno, la cavidad formada por estas estructuras va a ser el tercer ventrículo, que vimos también los ventrículos en la clase anterior y la penúltima clase. También vimos todos los ventrículos, sin embargo, aquí vamos a ver algunos, así estructuralmente, una pasada. Bueno, tienen funciones, claro, el tercer ventrículo, los ventrículos en general tienen esta misión de amortiguar traumatismos, golpes, etcétera,
movimientos bruscos que podrían de alguna forma dañar la estructura. Bien, la arteria cerebral posterior y el polígono de Willis son los que van a permitir la irrigación sanguínea del diencéfalo. Aquí no vamos a meternos profundo hasta que veamos todo lo que es los vasos sanguíneos, ¿ok? Que en algún momento lo vamos a ver. Eh, bueno, las partes del cerebro y del encéfalo. El cerebro entonces va a ser la parte del sistema nervioso central. Voy a cambiarla ahí, vamos a dejar eso. Va a ser esta parte del sistema nervioso central que se va a situar dentro de lo que es la cavidad craneana, que ustedes ya conocen bien en la primera clase de osteología de cráneo. Va a estar en contraposición de lo que es la médula espinal. Entonces vamos a tener todo ese órgano compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Cerebelo y tronco encefálico ya lo hemos visto y nos estamos metiendo directamente en lo que es el cerebro. Bien, vamos a ver entonces, bueno, ya les dije, el diencéfalo se va a desarrollar a partir de lo que es el prosencéfalo, que ya lo vimos, o que también dijimos que le íbamos a poner cerebro anterior, que va a ser una de las tres partes del encéfalo al inicio del desarrollo del sistema nervioso. Las otras dos secciones iniciales son el mesencéfalo, que ya lo vimos. El mesencéfalo entonces une, estoy haciendo un breve resumen nada más, el mesencéfalo une las distintas partes del cerebro y el romboencéfalo o rombencéfalo va a dar lugar a lo que es el cerebelo, al bulbo raquídeo y también a la protuberancia, que ustedes saben son estas estructuras de acá. La protuberancia, perdón, el bulbo raquídeo, la médula, la protuberancia. Entonces, a medida que un feto va desarrollándose, el prosencéfalo se va a dividir en lo que es el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo entonces va a ser, como les dije, esta capa medial, y el telencéfalo va a ser toda esta capa externa, la más moderna, la corteza, vamos a decir. Bien. Entonces, a partir de esta estructura se va a desarrollar los hemisferios cerebrales, eh, también los ganglios basales y el sistema límbico. Esto es súper importante. Vamos a hablar de lo que es el sistema límbico también. Esto va a incluir la amígdala cerebral, que luego se las voy a mostrar, que es muy importante. Y bueno, vamos a ver lo que son estructuralmente y funcionalmente el diencéfalo. Vamos a empezar con la primera estructura, que va a ser el tálamo, esta de acá, donde tengo el cursor. Bien. Bueno, el tálamo va a funcionar entonces como un núcleo de relevo, vamos a decir una resistencia, para las conexiones entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Va a ser un elemento fundamental el tálamo para la recepción de aferencias sensoriales. ¿Se acuerdan que me parece en la primera clase de neuroanatomía vimos lo que eran las fibras aferentes, ¿no? Bueno, el tálamo justamente va a representar toda esta recepción de aferencias sensoriales, a excepción, obvio, de las olfativas, que van directamente a la corteza. Bueno, les comentaba entonces que a excepción de las células olfativas, esas van a ir directo a la corteza. También vimos lo que era el bulbo olfativo en clases pasadas. Ya saben, se ubica, de dónde nace y todo eso. Y bueno, entonces esta transmisión que va a provocar el tálamo va a ir directo a lo que son los lóbulos cerebrales. Vamos a avanzar. Eh, Bueno, el tálamo también va a tener un papel en la regulación, esto es importante, de la conciencia y del ciclo sueño-vigilia. Aquí vamos a tener el núcleo que controla básicamente lo que es la normotonía. ¿Okay?
este, este sueño-vigilia que nos importa eh, encarecidamente cuando estamos tratando un SBS, ¿no? Bueno, influye también potentemente en lo que va a ser la motricidad a través de las eferencias que se proyectan desde el tálamo a los ganglios basales y al cerebelo. Vamos a ver también otra estructura que es esta, que es el hipotálamo, la segunda estructura fundamental del diencéfalo. Entonces el hipotálamo va a estar situado acá, debajo del tálamo, y va a cumplir funciones específicas, dentro de las cuales van a ser las principales, la conexión de los sistemas nervioso y endocrino, ¿ok? Y además controla la secreción de la hormona. Por parte, por supuesto, de lo que es la hipófisis y también otras glándulas que luego vamos a profundizar. El hipotálamo, pero ojo, que eso es lo importante, el hipotálamo conecta los sistemas nervioso y endocrino y regula la secreción hormonal. Eso es lo fundamental. Bueno, también va a producir el hipotálamo en sí mismo directamente, produce vasopresina y oxitocina. Son hormonas muy importantes que en su momento vamos a analizar también. Y también, además de producirla, va a estimular glándulas endocrinas para que secreten además otro tipo de hormonas. Va a ser fundamental en la regulación de la homeostasis del organismo completo, ya que va a intervenir cuando uno siente sed, va a intervenir en la temperatura, en la percepción de la temperatura, en el hambre, los niveles de estrés, entre otros procesos que van a ayudar a lo que es la homeostasis. Así que esa es la importancia principal del hipotálamo, muy importante. Bueno, la hipófisis, esta que está acá, la glándula hipófisis o glándula hipofisiaria o pituitaria también, tiene varios nombres, va a ser esta glándula endocrina que está adherida al hipotálamo, como pueden ver en el esquema. Si bien no es el esquema más profesional, pero es un esquema que con estos colores se identifica claramente, ¿no? Aquí tenemos la glándula hipofisiaria o pituitaria, y aquí está el hipotálamo. Están en conexión. Bien, muy importante esta glándula en lo que respecta a lo que es el crecimiento. Va a tener un rol protagónico en la regulación de los riñones, en la función sexual y también, por ende, en la reproducción, entre otros aspectos, pero esos van a ser los principales, ¿ok? Va a constar, además, va a tener dos lóbulos, la hipófisis anterior, que luego vamos a poder verlo en otro esquema más detallado. La hipófisis anterior, que va a tener el nombre de adenohipófisis, y la hipófisis posterior, que va a tener el nombre de neurohipófisis. Bueno, la neurohipófisis va a secretar entonces lo que es la oxitocina y la vasopresina, que fue sintetizada antes, como dijimos, por el hipotálamo. Y la adenohipófisis va a producir, y produce y libera la corticotropina, ¿ok? Luego también vamos a hablar en particular de estas hormonas que son fundamentales. Hormona de crecimiento, también la prolactina, entre otras hormonas que son estimulantes del folículo, entre otras, ¿bien? Entonces solamente en esta parte ya tenemos una carga endocrinal muy, muy importante, de liberación hormonal y de control de ciertas funciones vitales también. Bueno, vamos a tener lo que es el epitálamo, me parece que está en el otro esquema. Bueno, aquí está el epitálamo, aquí, donde dejé el cursor. El epitálamo, bueno, esta estructura va a estar compuesta principalmente por lo que es la glándula
pineal, no confundir con la glándula que dijimos anteriormente. Se compone de la glándula pineal, ¿ok? Esta es la que, bueno, va a ser fundamental en el control de los ciclos circadianos y va a estar implicada también en la función de los neurotransmisores. Es bastante importante. Neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, ¿ok? Ahí va a estar implicada fundamentalmente. El epitálamo además va a conectar lo que es el sistema límbico, cosa muy importante, con las demás regiones del cerebro. Es muy importante esa función, conexión del sistema límbico con las demás regiones del cerebro. Vamos a tener el subtálamo, que es esta estructura de acá. En el subtálamo este, vamos a tener unido lo que es el globo pálido, que es uno de los núcleos principales de los ganglios basales. Por esto entonces va a cumplir un rol regulatorio de los movimientos extrapiramidales e involuntarios. ¿Ok? Importante esa función de lo que es el subtálamo. Bueno, les comenté hace un rato que la retina y el nervio óptico también están unidos se van a considerar parte de lo que es el diencéfalo. La retina, que se desarrolla específicamente a partir del diencéfalo, por lo que se le considera, como les dije, una parte del sistema nervioso central. El nervio óptico va a permitir entonces la transmisión de información directamente desde el ojo al cerebro mediante su unión con el diencéfalo. ¿Okay? Por eso es que la vamos a considerar parte directa del sistema nervioso central. Vamos a ver lo que es el tercer ventrículo, pero quisiera mostrárselo en otro esquema. Bueno, en este esquema, este es del Frank Netter, este libro que tienen en el drive del curso. Aquí, como ven, este es el tálamo, y esto que se forma aquí alrededor va a ser el tercer ventrículo, que lo vemos también de pasada cuando estábamos viendo las otras estructuras, porque en algún momento roza con esta parte. Y por acá, si se acuerdan, aquí está el cuarto ventrículo. Vimos estos ventrículos y mencionamos pero aquí está ya directamente la estructura para que la revisen. Bueno, el tercer ventrículo, en general, los ventrículos cerebrales, como les dije, van a permitir la circulación. Acuérdense que van a estar rellenos del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Que va a cumplir funciones similares a la de la sangre en el encéfalo y también la médula espinal. Además, como les dije hace un rato, va a tener esta función de protección, ¿no? Proteger el tejido neural de cualquier tipo de traumatismo. Eh, Se va a encontrar entonces acá en la pared, vamos a decir, en la parte intermedia del sistema ventricular, debajo de lo que va a ser el epitálamo. ¿Ok? Aquí vamos a tener el tercer ventrículo. Bueno, vamos a avanzar. Acá, en este esquema, lo que estamos viendo es el sistema límbico. El sistema límbico va a estar relacionado al diencéfalo y en parte también a lo que es el telencéfalo. Van a haber estructuras compartidas. Este sistema, bueno, quise darle una prioridad acá porque es un sistema importante. Yo le tengo un cariño a este sistema porque cuando empecé a descubrir a Hammer y empecé a aprender de él directamente, de su literatura, eh, me encontré que este sistema es básicamente la puerta para entender el DHS, así de importante. Eh, Creo que aquí es donde se regula el DHS. No he tenido esta conversación con mi amigo y maestro, el doctor Galicia. En algún momento podríamos conversarlo. A todo esto les tengo
una noticia también con respecto al doctor Galicia. Vamos a hacer, cuando terminemos esto de la neuroanatomía, que termina hoy, la siguiente clase vamos a hacer algo entretenido. Entre los dos vamos a analizar algún tipo de patología, entre comillas, ustedes saben el término, algún SBS complicado, raro, lo vamos a transmitir para todos ustedes, un análisis desde la orientación germana, por supuesto, para que tengamos un momento de relajo también después de todo lo que es la neuroanatomía y que podamos analizar un caso eh, transmitido para ustedes dentro del curso. Bueno, les comentaba entonces que no he tenido esta conversación con él. Sin embargo, mi apreciación al respecto es que a través de este sistema, el sistema límbico, considero yo que es acá realmente la puerta entre lo que es el cerebro y la psique. Eh, Justamente porque es este sistema el que va a reaccionar primero ante el impacto, ante el shock, ante el DHS. Ahora se van a ir dando cuenta por qué les digo esto. Bueno, el sistema límbico va a estar compuesto por varias estructuras cerebrales que van a estar obviamente interconectadas entre sí. Eh, Esto va a hacer que sea en realidad complejo poder determinar con precisión qué estructuras lo forman y el trabajo concreto de cada una de ellas, porque hay ideas discutidas todavía con respecto a qué estructuras realmente lo forman. No hay un acuerdo eh, 100% entre la comunidad científica para determinarlo, pero sí coincidencias a un gran nivel. Eh, bueno, las estructuras que van a componer, según las discusiones oficiales hasta ahora, de lo que componen entonces el límbico y las funciones van a ser el hipotálamo, que ya se los mencioné, que va a ser esta estructura. Acuerden, el tálamo está por acá arriba, ¿no? Pero aquí está el hipotálamo, y el hipotálamo va a ser una de las estructuras principales, si no la principal, de lo que es el sistema límbico. Va a estar, como ustedes ven acá, en la base de lo que es el encéfalo, va a estar por debajo del tálamo, como ya les dije, y va a estar a ambos lados de la porción ventral del tercer ventrículo. O lo que es lo mismo, va a estar hacia el centro y de manera interna en nuestro cerebro. Bueno, va a ser una estructura pequeña, una estructura cerebral de tamaño menor, pero compuesta por una enorme cantidad de núcleos y fibras que va a resultar esencial para la garantía de nuestra supervivencia. Aquí vamos a ver que el hipotálamo se va a encargar de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿ok? Ojo con eso. Se encarga del sistema de la regulación del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino, las dos cosas. Va también a organizar, esto es importante, va a organizar las conductas más importantes ligadas a la supervivencia de la especie. Aquí vamos a ver el centro de la lucha, la alimentación, la huida y la reproducción. Todo eso lo vemos acá en el hipotálamo. Repito, porque es importante. Lucha, alimentación, huida y reproducción. Y lo que controla va a ser el nervioso autónomo y el endocrino. Esta pequeña estructura hace todo eso, es una maravilla. Bueno, otra de las estructuras del hipotálamo más importante va a estar ligada al funcionamiento, como le digo, del sistema límbico, van a ser los cuerpos mamilares, ¿okay? Que me parece que se los puedo mostrar en el otro esquema. Este, bueno, hay un esquema, se los voy a pasar luego. A lo mejor lo tengo aquí mismo, pero todavía no llego a él. Bueno, los cuerpos mamilares van a ser una profusión del fondo del encéfalo en el extremo posterior
del hipotálamo. Ah, son estos, aquí están. No los había visto. Aquí están los cuerpos mamilares, hacia la porción posterior del hipotálamo. Son estos de aquí. Eh, bueno, este, lo que va a pasar aquí es que esos cuerpos mamilares tienen varios núcleos hipotalámicos que son de vital importancia, que se van a encargar de la recepción de los impulsos procedentes de la amígdala cerebral, obviamente, y del hipocampo, y el reenvío de estos impulsos hacia el tálamo. Esto lo convierte entonces en una fundamental, diría yo, vía de recepción y transmisión de la información. Por eso es tan importante esta estructura. Bueno, vamos a continuar. Después de esta estructura vamos a tener lo que es el hipocampo. Y se llama hipocampo justamente porque parece un hipocampo. Un hipocampo es el pez, es un pez. Es este también llamado caballo de mar, el caballito de mar. El hipocampo es esto. ¿Okay? Bien. Entonces el hipocampo va a ser una estructura del prosencéfalo, que también sabemos ya lo que es el prosencéfalo de una clase anterior. Va a estar situado, acuérdense que todo esto que está acá va a corresponder al lóbulo temporal, ¿ok? Si lo vemos así desde fuera, sabemos que aquí está el lóbulo temporal. Bueno, que va a tener, como les decía, una forma como la del caballo de mar. Bueno, esta va a ser, según si lo queremos ver, ustedes saben lo que yo pienso, pero lo tengo que exponer de esta manera. Si lo queremos ver desde un punto de vista evolutivo, esa palabra como que me da un poco de alergia. Pero si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, vamos a estar hablando de una de las regiones más antiguas, entre comillas, de lo que es el cerebro humano. Entonces, sería una estructura ligada al hipotálamo en la regulación de los procesos básicos de la supervivencia. Bueno, el hipocampo es tan importante que sin él, en realidad, no podríamos tener siquiera una identidad, ya que esta área regula lo que es el funcionamiento de la memoria, ¿ok? Directamente lo que es la memoria remota, ¿ok? Lo que proporciona los recuerdos de todo lo que ha sucedido en el pasado y por tanto entra en una parte importante de lo que es la configuración, en parte de lo que es nuestra personalidad, ya que nuestra personalidad se moldea en base también a nuestras experiencias. Además, el hipocampo va a tener una estructura muy importante, es una estructura muy importante en los procesos de aprendizaje. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo se va relacionando a medida que les voy contando sobre estas estructuras? ¿Cómo se va relacionando con lo que es el DHS? Es una locura. Imagínense que el hipocampo es capaz de almacenar todos los recuerdos. Imagínense lo que podríamos llegar a hacer en el DHS, desarrollándolo por completo, sabiendo que esa información está acá. Entonces, es algo muy, muy importante. Yo cuando veo el sistema límbico, lo que veo es cómo se estructura en realidad el DHS. Una maravilla, una locura. Tengo que anotar eso para hablarlo con el maestro Galicia. Bueno, en cuanto al sistema límbico, el hipocampo entonces va a ser el encargado de la memoria, además, emocional. Esto quiere decir que cada acontecimiento que hemos vivido, sentido y experimentado va a ser filtrado por esta estructura, por el hipocampo, que junto con el hipotálamo hacen que podamos recordar no solo las experiencias, sino también lo que sentimos asociado a esa experiencia. Es algo maravilloso. Entonces, bueno, vamos a tener otra estructura que se las había comentado, que es la amígdala cerebral. La amígdala va a ser esta protuberancia de aquí,
a continuación de lo que va a ser el hipocampo. Esto va a terminar acá en una amígdala, la amígdala del cerebro, amígdala encefálica, amígdala cerebral. También se le conoce como el complejo amigdalino. Bueno, va a estar acá en esta zona del ventrículo lateral del lóbulo temporal, en concreto en el interior de lo que es el lóbulo temporal rostral. Rostral, ya saben, hacia el rostro, en esta zona del lóbulo temporal. Aquí. Ando mal con mi pulso hoy día. Bueno, entonces va a ser parte de lo que es el cerebro. Perdón, chicos, estoy reparando algún tipo de conflicto de invasión. Bueno, va a estar en lo que les comentaba, en lo que llamamos el cerebro profundo. Aquí van a primar entonces las emociones básicas o lo instintivo relacionado a la supervivencia. Va a estar compuesta entonces por tres núcleos principales, que va a ser los vasolaterales, el núcleo central y el córtico medial o los córticomediales. Van a ver, en el Frank Netter van a poder ver esta estructura dividida en esos tres núcleos. ¿Ok? Ahora no puse el esquema del libro, confío en que ustedes van a ir releyendo, repasando eh, sobre eso. De todas formas, les puedo compartir la imagen después por el Telegram, imágenes más precisas, pero esto es lo fundamental y lo que me interesa que quede súper claro, que puedan identificar esta estructura por la importancia que tiene. Bueno, la principal función entonces de la amígdala va a ser integrar las emociones con los patrones de respuesta, que van a corresponder obviamente a un nivel fisiológico y también conductual. Las conexiones no solo van a producir una reacción emocional, sino que debido a su estrecha vinculación con el lóbulo frontal, también va a permitir la inhibición de conductas. Esto va a participar entonces en el conocido secuestro emocional o amígdala hijack, así es como se llama, ese es el nombre que recibe. Bueno, dentro del sistema límbico, no solo esta estructura, la amígdala, se le conoce también como la capitana de las emociones, sino que también, como ustedes ven aquí, va a estar asociada al hipocampo, como les dije al principio, y genera entonces los recuerdos emocionales, el hipocampo, va a estar relacionada con el hipocampo. Pero esto, bueno, también va a estar junto con el hipotálamo, que le otorga, vamos a decirlo así, el color emocional de nuestros procesos básicos. Va a estar asociado entonces a lo que es la ansiedad, las emociones negativas, a la alimentación, por ejemplo, el sueño o la conducta sexual. ¿Se dan cuenta que todo esto suena a DHS, todo esto suena a conflicto biológico? Cualquier alteración de esta estructura a mí me suena directamente a conflicto biológico. Por eso pienso que esta es la puerta entre el cerebro y la psique. Vamos a avanzar. Bueno, esta zona que está acá es el fornix. Perdón. Esto va a ser el fornix. También se le llama trígono a esta estructura. Bueno, el trígono o fornix va a ser un haz o un conjunto de axones arqueado. Aquí lo pueden ver. Esto va a tener una forma de arco. Va a conectar lo que es el hipocampo con las regiones encefálicas, con otras regiones encefálicas. Eh, bueno, el fornix va a estar a cargo del funcionamiento, o destaca dentro de lo que va a ser el funcionamiento del sistema límbico, su conexión con los cuerpos mamilares y con el hipocampo. Esas son las conexiones principales del fornix. Así, entonces, este arco
es el principal encargado de la transmisión de información entre las principales estructuras del límbico, ¿ok? Es el fornix el que va a transmitir la información entre las estructuras del sistema límbico. Viene siendo un cable importante, un cable industrial dentro del sistema límbico, en donde van a ir todas las informaciones trasladándose de una estructura a otra. Por eso, esa es la importancia del fornix. Perdón, chicos. Bueno, vamos a tener también la corteza límbica. Bien, la corteza límbica va a estar localizada entonces en el lóbulo temporal medial de nuestro cerebro, va a estar relacionada directamente con lo que es la memoria eh, y la consolidación y recuperación de lo que llamamos la memoria declarativa. Eh, o sea, los episodios que tengamos vividos se van a relacionar directamente con esta estructura. Bueno, igual que el fornix, es una vía de conexión de información entre las diferentes estructuras cerebrales. Me parece que no se la mostré, pero viene siendo esta parte. ¿Ok? Esta es la corteza límbica. Eh, bueno, van a ver, como les explicaba, ¿se acuerdan que les dije que no hay un consenso 100% de cuáles son todas las estructuras ligadas al límbico? Bueno, hay algunas otras que se toman en cuenta según la mayoría de los autores, pero aún hay algunos detractores. Una va a ser la circunvolución del cíngulo, que aquí en este esquema le pusieron giro cingulado. Sé que ya le cambiaron el nombre, cada vez lo hacen como más a la ligera los nombres, pero está bien si le dicen giro cingulado o circunvolución del cíngulo. Va a estar correcto. Bueno, lo que hace esta estructura va a proporcionar entonces una vía que va desde el tálamo hasta el hipocampo y va a estar asociado entonces a la memoria olfativa y el recuerdo de los aromas, el recuerdo de los olores, de los aromas, ya sea agradable o desagradable, va a estar relacionado a esa parte, ¿ok? Es súper importante. También está lo que es el área septal, que acá le pusieron septo. Se ve que también le cambiaron el nombre por uno más sencillo. Septo o área septal va a corresponder a esta parte. Perdón. Bueno, esto va a incidir directamente en lo que es la inhibición del sistema límbico y el nivel de alerta cuando la atención selectiva así lo va a requerir. Va a, va a intervenir para relacionar de la memoria, como, a ver, de la memoria va a relacionar lo que es la motivación, la emoción y el estado de alerta, como cuando estamos en una fase activa. Va a relacionar inmediatamente estos estímulos y va a tratar obviamente de modular las sensaciones placenteras y los estados de activación externa. ¿Ok? Es importante esta estructura. No entiendo por qué muchos autores no la consideran dentro de lo que es el sistema límbico. Y bueno, eso por mencionar algunas. Me pregunto, en realidad, ¿el sistema límbico es eh, un sistema vital en realidad para nuestra supervivencia? Es realmente así, como lo que vimos ahora, este sistema se encarga entonces de una tremenda cantidad de funciones que van a ser esenciales para la supervivencia y que van a estar casi todas como hablamos, representadas acá en este órgano, en el hipotálamo. Básicamente sin él no podemos vivir.
Una muestra de ello van a ser entonces todas estas conexiones que analizamos en el límbico, todas estas funciones primarias, secundarias, etcétera, se las debemos al sistema límbico. Vamos a pasar, chicos, a lo que es el telencéfalo. Como les dije, iba a ser más breve, es más sencillo todo esto. Ya vimos lo que es el diencéfalo, hicimos hincapié en lo que es el sistema límbico. Bueno, vamos con lo que es el telencéfalo. Vamos a ver las características y las funciones. Eh, el telencéfalo, bueno, aquí está bastante bien graficado. En rojo vamos a ver el telencéfalo. En verde está todo el límbico y, bueno, el diencéfalo propiamente tal. Ya sabemos que el límbico puede influenciar otras estructuras, pero aquí en verde va a estar lo que vimos recién. Ya solo falta esto, que es lo más sencillo, entre comillas. Eh, Acá está la sección del mesencéfalo, que la vimos, el puente, el bulbo, el cerebelo, para acá la médula espinal. Como pueden ver en las clases, hemos ido construyendo desde aquí hacia arriba. Y ya terminamos acá. Vamos con la última parte de la neuroanatomía. Bueno, el telencéfalo entonces va a ser la parte más desarrollada del cerebro. Eh, este se va a encargar entonces de las funciones complejas en nuestro organismo. Vamos a ver en rojo todo lo que es el telencéfalo o neocórtex, o corteza, la nueva corteza. Bueno, ustedes ya saben, el cerebro se va a dividir en distintas partes, todas las que está acá, y una de ellas, la más nueva, va a ser el telencéfalo. Se va a tratar de la estructura más grande, la más amplia, la más anterior y superficial del cerebro. Se va a usar su nombre para otorgar a una de las formaciones que se generan durante el desarrollo, ya que es parte de las estructuras que surgen a partir del tubo neural. Eso lo vimos también en la primera clase de neuroanato. Bueno, se va a situar, como pueden ver, por encima del diencéfalo, por encima lo va a cubrir, y es el centro de integración de más alto nivel eh, somático y vegetativo. Se va a dividir además en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que va a intercambiar información a través de las fibras nerviosas del cuerpo calloso. Conocen el cuerpo calloso, ¿no? Eh, bueno, gracias entonces a lo que va a ser el telencéfalo, conectamos entonces con funciones como la memoria, las emociones, la percepción del olfato, la vista y el gusto, entre otras. Aquí vamos a ver entonces cómo se divide el telencéfalo. Vamos a tener lo que es la neocorteza. Uy, qué pequeña la imagen. Pensé que era más grande cuando la vi. Bueno, tenemos entonces lo que es la neocorteza. Eh, bueno, neocorteza, el nombre lo dice, significa corteza nueva o reciente. Aquí vamos a ver las regiones, entre comillas, siempre pongo, más evolucionadas del córtex, ¿no? De la corteza. También se le llama isocórtex y va a estar segmentada entonces en 6 capas horizontales que ustedes conocen y que luego las vamos a volver a ver. Va a estar también la paleocorteza. No quiere avanzar. En un segundo. Uy, también era pequeño. Tratar de ampliarlo un poquito. Bueno, espero que se vea bien. Yo elegí estos esquemas porque están bien diferenciados con los colores, son esquemas sencillos. En los libros de anatomía y de neuroanatomía que tienen en el Drive pueden ver esta información más específicamente y más detallada. Bueno, en la paleocorteza va a ser la parte de la corteza que corresponde a las regiones de terminación de las vías olfatorias. Va a ser acá en la corteza medial.
Vamos a tener la arquicocorteza o arquicorteza. También se le va a conocer como la corteza del lóbulo límbico. Se va a considerar entonces esta la parte más, entre comillas, antigua de la corteza cerebral. Bueno, la parte más externa de los hemisferios se llama corteza cerebral y va a estar dividida en los 5 lóbulos que ustedes ya conocen. Voy a avanzar hasta ahí. Aquí tenemos, claro, antes, ¿se acuerdan cuando vimos cuando vimos anatomía en osteología de cráneo? Vimos los huesos correspondientes a cada lóbulo, excepto uno que era la ínsula, que es un lóbulo que está metido, oculto, eh, dentro de la porción, podríamos decir, parieto-temporal, eh, con cierta influencia frontal del cerebro. Bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos el frontal, este es el lóbulo frontal. Se va a encontrar entonces, como ven, en la parte más anterior del encéfalo. Aquí en el lóbulo frontal van a estar reguladas las funciones centrales del procesamiento de la información. Acá vamos a encontrar las funciones ejecutivas, ¿ok? Gracias a eso en realidad podemos tener funciones ejecutivas. Y acá está, ya lo conocen, el frontal. Vamos a tener el parietal, aquí. Obviamente, ustedes ya saben, el lóbulo y su hueso tienen el mismo nombre. El parietal va a ser par. Vamos a tener un parietal en cada hemisferio. Asimismo, los huesos, que también son pares, ustedes ya saben. Aquí vamos a ver que el parietal va a tener funciones sensoriales de reconocimiento y posición en los procesos cognitivos y analíticos como la memoria, el cálculo y la orientación. Esos van a ser las funciones principales de lo que es el parietal. Acá atrás, en la zona más posterior, tenemos el occipital, que es impar, va ya lo saben ustedes también, aquí por encima va el hueso occipital, el hueso craneal occipital, y es impar, igual que el frontal. Acá vamos a ver que este lóbulo se va a encargar de percibir y analizar la información visual. Esto va a incluir la distancia, los tamaños, la luz, la posición, movimiento, entre otras funciones. ¿Okay? Todo eso se genera acá, en el occipital. Vamos a ver el temporal, que en esta imagen está abierto, pero es este, ¿no? Ustedes ya lo conocen. Esto es el temporal, todo este sector. Y es par, ya lo saben eso. Bueno, el temporal va a estar, si ustedes se tocan a la altura del oído, ¿ok? Ese es el lóbulo temporal. Va a ser el área entonces que va a contar con más conexiones con el sistema límbico. Por eso es un área afectiva. Además, va a ser esencial para la memoria. El temporal es muy importante para la memoria. Y el lóbulo insular o simplemente ínsula, que va a estar metido aquí. Siempre para verlo vamos a tener que hacer un corte del temporal y del parietal, del frontal. Bueno, va a ser entonces esta estructura en la profundidad de la cisura de Silvio. Esta es la cisura de Silvio, chicos. Todo esto. En la profundidad de la cisura de Silvio, aquí va entonces a converger el parietal, temporal y el frontal, como les dije anteriormente. Va a estar relacionado entonces con la percepción del gusto y el olfato. También el control visceral, la somatopercepción y la integración emocional. Esas son las funciones principales que vamos a ver en el lóbulo insular o simplemente ínsula, como se le dice aquí en este esquema. Bueno, además de esas divisiones,
podemos destacar algunas otras partes del telencéfalo. La corteza cerebral, que va a ser toda esta estructura, ¿no? La corteza cerebral, que como ya lo vimos, va a dividirse en los hemisferios y los lóbulos, ¿ok? Todo esto va a ser corteza. Pero también en capas que están coordinadas entre sí, como áreas de sensibilidad motora y de asociación, que se encargan de percibir y procesar la información. Todo eso tiene lugar acá, en toda esta estructura que es la corteza. Les dije que le iba a hablar un poco más en profundidad de lo que era la amígdala cerebral, que fue lo que vimos en la estructura, en otra estructura, en otro esquema. Eh, a ver si se las puedo mostrar de nuevo. Acá está, me pasé, ahí está. La amígdala cerebral, bueno, ya les dije un poco acerca de ella, pero va a ser esta estructura entonces parte del sistema límbico, quiero recalcar eso, y va a estar encargada de lo que tiene que ver con nuestras reacciones emocionales. Además, nos ayuda a que podamos escapar de situaciones de riesgo y peligro, siendo entonces posible, gracias a esta estructura, lo que es el aprendizaje emocional. O sea, si una situación se nos hace desagradable y tenemos que huir de ella, eso va a quedar en la memoria como un registro importante, negativo ante una situación específica y está a cargo de esto. Súper importante para analizar un conflicto, un DHS. Va a estar también relacionado con lo que es el hipocampo, que también lo estuvimos estudiando. Ya saben, lo que es la consolidación y evocación de los recuerdos. También se encarga de la orientación, la capacidad para aprender cosas nuevas e interpretar nuestros recuerdos y del vínculo de estos con las emociones. O sea, lo que recordamos junto con lo que ese recuerdo nos hace sentir, lo que nos, de la manera que lo percibimos, un recuerdo triste, un recuerdo alegre, un recuerdo este, desagradable o placentero. Va a estar todo regido por la amígdala. Bueno, vamos a otra estructura que va a estar ligada, que se las mencioné, se las mostré anteriormente, pero no hablé mucho de ella, va a ser el bulbo olfatorio. Entonces va a ser el bulbo olfatorio, lo que les mencioné es que es una de las partes, entre comillas, más antiguas de lo que es el cerebro. Se supone, insisto, entre comillas, que este, tiene un uso desde ya hace millones de años, según lo que es la teoría evolutiva, y va a estar situado debajo de la parte más baja de la corteza cerebral, o sea, en el límite. Se va entonces de procesar lo que es la información que viene de los receptores odoríferos. Y bueno, por último, vamos a tener el cuerpo estriado. También les voy a pasar imágenes de eso, porque son más específicas, del bulbo olfatorio, que ya lo conocen, pero se los voy a pasar igual, y del cuerpo estriado, que es la vía de entrada principal a los ganglios basales. Va a intervenir entonces en lo que es el control de movimientos, el pensamiento de la memoria procedimental, la focalización de la atención, la motivación y el sistema de recompensa. Les voy a entregar un material sobre eso para que puedan indagar más, es muy interesante, pero ahí tendríamos para seguir 2 horas. Bueno, chicos, la verdad es que con esto culminamos lo que es la neuroanatomía. Como les dije, iba a ser una clase más sencilla que las demás. Ya vimos todo lo más complejo, vimos toda la estructura, vimos sus partes. Aquí, por ejemplo, está el fornix suelto. Esta ilustración en el libro es la lámina 112 para que la puedan revisar. Aquí lo vemos completamente.
el Fornix. Que las quise poner aquí para que vean que está en el libro. Aquí está lo que es el tercer ventrículo. En la imagen anterior no se veían estas dos porciones porque teníamos una visión lateral. El tálamo, para que lo conozcan. Y bueno, chicos, esta sería la clase número 6. Si queda cualquier duda, ya saben, por el Telegram, siempre estoy dispuesto a contestar todo lo que quieran. Me voy despidiendo entonces, espero que les haya aprovechado la clase, repasen mucho, ya tenemos 6 clases, eso significa que se viene examen antes de lo que es esa clase que les mencioné que se viene con el doctor Galicia, en donde vamos a hacer un bonito análisis de algún SBS en particular, similar a lo que hago en los videos de mi canal, los videos públicos que tengo en mi canal, pero obviamente lo vamos a hacer dentro de lo que es el curso, un análisis completo de un SBS. Así que chicos, esta fue la 6ª clase de CCG para todos. Para mí, ya saben, un verdadero placer, un verdadero gusto estar con ustedes. Les dejo un tremendo abrazo. Ánimo a estudiar, se viene examen de estas últimas clases. Y bueno, será hasta la próxima, chicos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por la asistencia.